Amigos y amigas, gracias por estar aquí hoy. Permítanme comenzar planteando dos interrogantes que nos servirán de brújula en esta travesía. ¿Es posible que un tribunal diseñado históricamente para proteger al capital extranjero haya dictado la sentencia que marca el fin del neocolonialismo jurídico en México? Y más inquietante aún, ¿por qué este fallo legal ha provocado un silencio tan tenso en los pasillos de Washington y una reacción tan ruidosa en la política interna mexicana? Buenas tardes, buenas noches, donde sea que usted me escuche hoy. Permítame comenzar sin rodeos, directo al núcleo del asunto, porque lo que acaba de ocurrir marca uno de esos momentos que los mercados financieros y los historiadores suelen llamar un punto de no retorno. Y no lo llamo así por el dinero involucrado ni por las cifras astronómicas que se manejaron en la demanda, sino por lo que este evento revela sobre el verdadero y actual equilibrio de poder entre dos países que, aunque vecinos, rara vez se hablan con tanta franqueza en voz alta México y los Estados Unidos. Porque hoy, y lo digo con la serenidad y la perspectiva que nos otorgan los años de observar ciclos económicos y políticos, México acaba de propinar una humillación jurídica sin precedentes a Access Business Group, una de las empresas estadounidenses más influyentes en el ámbito de las disputas energéticas y territoriales globales. Y lo más sorprendente no es el hecho en sí, sino el cómo. Lo hizo en su propia cancha, bajo sus propias reglas y frente al árbitro internacional, que históricamente ha sido el más favorable que Estados Unidos tiene a su disposición el Banco Mundial. Sí, así de inmensa es la historia que estamos a punto de desglosar. Si este acontecimiento no preocupa profundamente a figuras como Donald Trump, quien ha utilizado cada conflicto energético y comercial como un arma política arrojadiza, entonces, sinceramente, no sé qué podría hacerlo. Pero para comprender la magnitud del terremoto, debemos entender el cuadro completo con todos sus matices y sombras, porque detrás de la celebración superficial hay una lección institucional que vale oro molido para quien sepa leerla con atención. Todo comenzó cuando una corporación estadounidense, Access Business Group, decidió unilateralmente que el Estado mexicano debía pagarle la cifra más absurda y desproporcionada que usted pueda imaginar. No estamos hablando de unos pocos millones, ni siquiera de cientos de millones. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares por unos terrenos en el estado de Jalisco que, según la narrativa de esta empresa, les pertenecían desde la década de los 90, en aquellos tiempos de las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Debemos detenernos un momento aquí para contextualizar esa época, porque es crucial para entender la audacia de la demanda. Aquellos fueron años en los que México, bajo la presión de organismos internacionales y una ideología de apertura total, parecía rematarse a precio de liquidación por instrucciones externas. Fue la era de las privatizaciones masivas, donde se vendió la idea de que la única forma de modernizar al país era entregando sus activos a manos extranjeras bajo condiciones leoninas. En ese contexto, Access Business Group asegura haber adquirido derechos sobre tierras mexicanas, pero su exigencia actual no se limitaba a pedir la devolución de esas tierras, no. Su ambición iba mucho más allá. Exigían que México les transfiriera 3.000 millones de dólares por supuestamente haber afectado su inversión y, como si fuera poco, insistieron desde el primer momento en que no litigarían en tribunales mexicanos. Argumentaron con esa arrogancia típica de quien se siente superior que no confiaban en el Poder Judicial de México. Así que, siguiendo el manual de operaciones de las grandes corporaciones transnacionales, llevaron su reclamo a donde siempre creen que tienen la victoria asegurada: al CIA, el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial. Es fundamental que entendamos qué es este lugar. Históricamente, el CADI es el sitio donde los países latinoamericanos van a perder. Es una institución diseñada en la arquitectura financiera de la posguerra fría para proteger los intereses del capital privado extranjero cuando un país soberano se atreve a cambiar las reglas o a defender sus recursos. La estadística es brutal.
Rara vez una nación en desarrollo sale victoriosa frente a un gigante corporativo del norte en este escenario. Pero esta vez, y aquí es donde la narrativa se quiebra, la historia no se escribió según el guión acostumbrado. Pero esto es apenas la superficie, porque lo que nadie le ha dicho es que la estrategia de defensa de México no fue convencional. México no llegó a pedir clemencia ni a negociar una reducción de la multa. México llegó con documentos, con registros agrarios históricos, con los papeles exhaustivos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con pruebas irrefutables sobre la naturaleza ejidal del terreno, y lo más importante, llegó con una verdad de fondo que durante décadas nadie en la esfera política quiso tocar porque era demasiado incómoda. El origen de esa supuesta propiedad estadounidense estaba profundamente vinculado con una etapa oscura en la que se intentó privatizar incluso lo que constitucionalmente no era privatizable. Para decirlo sin adornos y con la claridad que este análisis requiere, Estados Unidos, a través de esta empresa, reclamaba terrenos que legalmente nunca pudieron ser suyos. Reclamaban terrenos ejidales, terrenos que poseen un tipo de propiedad social específica nacida de la Revolución Mexicana, que existe precisamente para evitar que un actor extranjero venga a reclamarlo como si fuera una hacienda privada o una mercancía más en el mercado global. Sin embargo, Access Business Group creyó, como tantas veces ha ocurrido en el pasado, que podía utilizar el viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte para justificar su apropiación. Y aquí nos encontramos con un detalle pequeño en apariencia, pero fatal en sus consecuencias jurídicas. El viejo tratado ya no existe, se terminó, murió hace años, fue reemplazado, renegociado y sustituido por el TEMEC. Y aún así, con una ceguera estratégica impresionante, insistieron en usar reglas de un tratado desaparecido para reclamar un ejido completo. Intentaron revivir un fantasma legal para sustentar un robo territorial. Intentaron aplicar normativas de 1994 en pleno siglo XXI, ignorando que el marco jurídico entre ambas naciones ha evolucionado, y perdieron. Y aquí empieza la parte que más me interesa como analista, el impacto estructural de este fallo, porque esta no es simplemente la historia de un juicio ganado o perdido, es el tipo de resolución que reconfigura la forma en que Estados Unidos negocia, presiona y condiciona a México. También el tipo de golpe que irrita profundamente a líderes con perfiles como el de Donald Trump, que han basado gran parte de su discurso energético y comercial en la idea inamovible de que México es un territorio subordinado donde Washington siempre tiene la última palabra y siempre puede imponer sus reglas. Hoy quedó claro que no es así, porque no solo ganamos el caso, no solo frenamos su intento de quedarse con tierras mexicanas, no solo evitamos el desembolso de $3.000 millones del erario público, no, el veredicto fue mucho más allá. El Banco Mundial dictaminó que es la empresa estadounidense quien debe pagarle a México la cantidad de 1.300.000 por gastos judiciales. Piénselo un segundo. México no solo se defendió exitosamente, México cobró. Y ahí es donde las piezas del tablero geopolítico comienzan a moverse de una manera que no veíamos hace décadas, para la mentalidad de Trump y de los halcones de Washington. Esto es un recordatorio incómodo de lo que más detestan, la realidad de que México pueda ganar un pleito internacional sin arrodillarse, sin ceder y sin pedir perdón. El precedente que se crea con este fallo es gigantesco, monumental, porque envía un mensaje claro y contundente a cualquier otra corporación extranjera que haya pensado que podía usar tratados viejos y obsoletos para apropiarse de recursos estratégicos en suelo mexicano. Esa época terminó. Y sí, hay que decirlo sin miedo y con todas sus letras, el neocolonialismo legal ha sufrido una derrota decisiva. Pero hay que mirar más profundo, porque detrás de este litigio aparentemente técnico había un interés evidente en tierras estratégicas. No nos engañemos pensando que esto era solo por unos terrenos para agricultura convencional. Hoy ya no es el petróleo lo único que buscan las grandes potencias.
Hoy el mundo se mueve por litio, por tierras raras, por minerales de transición energética, y México está, para bien o para mal, en el mapa de los países que poseen las reservas que definirán esa riqueza en los próximos 20 o 30 años. Cuando el gobierno mexicano modificó la reforma energética y nacionalizó el litio, la ruptura con los intereses tradicionales de Washington fue inmediata. Quizás no fue del tamaño mediático de la expropiación petrolera de 1938, pero sí fue un golpe simbólico y real a intereses que se daban por asegurados desde el exterior. Este caso confirma esa tendencia de recuperación de soberanía. Ahora, si usted observa con detenimiento el clima político de México hoy, verá algo que no es casualidad. Y permítame ser muy claro en este punto. En política las coincidencias no existen. Cada vez que México gana un pleito grande en la arena internacional, cada vez que reafirma su autonomía frente al vecino del norte, se desata un ruido interno ensordecedor. Medios de comunicación, ciertos actores económicos, movimientos políticos que buscan generar inestabilidad, aparecen de repente coordinados y agresivos. La victoria jurídica contra esta empresa estadounidense llega exactamente al mismo tiempo en que ciertas presiones y narrativas de caos comienzan a aparecer en México, casi como si alguien quisiera equilibrar la balanza por otro lado, como si necesitaran recordarnos que aunque ganemos en el tribunal, ellos todavía tienen capacidad de daño en la opinión pública. Pero lo más irónico, y quizá lo más doloroso para la narrativa de la supremacía estadounidense, es que la historia que Trump intenta vender sobre la dominancia energética total de Estados Unidos se fractura aquí, justo en un tribunal que siempre ha jugado del lado de ellos. Cuando un país en vías de desarrollo gana en el Banco Mundial, eso duele en el orgullo imperial y duele doble cuando el reclamo original se basaba en un tratado que ya no existe, demostrando una incompetencia legal por parte de los demandantes. Y duele el triple cuando en lugar de obtener dinero fácil de las arcas mexicanas, tienen que sacar la chequera para pagar las costas del juicio. Con esto llegamos al punto que marca el verdadero giro de tuerca en nuestra relación bilateral. Este fallo no solo protege la tierra física mexicana, protege el precedente jurídico para las próximas décadas. Imaginemos por un momento el escenario alternativo. Si esta demanda hubiera prosperado, si México hubiera perdido, se habría abierto una caja de Pandora. Otras empresas habrían intentado revivir acuerdos de la década de los 90 para quedarse con más tierras, con más recursos hídricos, con más concesiones mineras, con más ejidos. Él ció esa puerta de golpe y la cerró para siempre. México no ganó simplemente un juicio administrativo. México blindó un modelo de soberanía sobre su territorio. Y eso, créame, en los círculos de poder de Washington no pasa desapercibido. Se analiza con lupa y con preocupación. Ahora bien, para entender verdaderamente cómo llegamos a este punto de inflexión, es necesario volver la vista unos años atrás y observar la naturaleza de las adquisiciones que se permitieron durante los gobiernos que entregaron medio país bajo la bandera del libre comercio absoluto, porque esta empresa estadounidense, Access Business Group, asegura que compró esos terrenos en la década de los 90 en el contexto del viejo Tratado de Libre Comercio. Eran los tiempos en que Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo abrían las compuertas de par en par inversiones que venían más que blindadas. Venían diseñadas jurídicamente para dar a las corporaciones extranjeras derechos casi absolutos, superiores incluso a los derechos de las comunidades locales. Quien vivió esa época sabe perfectamente de qué hablo, y recordará el entusiasmo desmedido por privatizar incluso lo que la Constitución protegía como núcleo de soberanía nacional. Muchas empresas estadounidenses aprovecharon ese clima de todo se vende para registrar propiedades que en cualquier otro país soberano jamás habrían podido reclamar. Esa es la raíz podrida de este conflicto. Pero avancemos en el tiempo porque la historia da un giro interesante cuando en el año 2022
la SEDATU revisa los terrenos en cuestión y detecta algo que olía mal desde el principio, un supuesto ejido privatizado de manera irregular. Y eso, para quien conoce la estructura agraria mexicana y la historia de nuestra lucha social, es un imposible jurídico. Un ejido no puede convertirse en propiedad privada simplemente porque alguien diga que así lo acordaron en una sala de juntas en Nueva York o en Houston en los años 90. El ejido es un modelo que nació de la sangre de la Revolución Mexicana, de la lucha de Zapata, y su función es precisamente evitar que una élite, ya sea nacional o extranjera, pueda apropiarse de la tierra de los trabajadores, de las comunidades y de los campesinos para especular con ella. Eso fue lo que despertó todas las alarmas en la administración actual. La SEDATU revisó los documentos con lupa, contrastó los registros históricos y determinó que el gobierno estadounidense y sus empresas no podían reclamar algo que legalmente no era suyo, y entonces, en un acto de justicia histórica, redistribuyó esas tierras bajo el proceso agrario correspondiente, devolviéndolas a su función social original: tierra para trabajar, tierra para sembrar, tierra para producir bienestar comunitario, no para la especulación financiera. Y ahí fue donde Access Business Group entró en pánico absoluto, porque al perder el control sobre esas tierras, perdían algo más grande que hectáreas de suelo. Perdían la posibilidad de explotar los recursos estratégicos a futuro que ese suelo esconde. Todo eso se estaba negociando bajo la mesa desde hace décadas y de pronto México empezó a cerrar esos agujeros negros por donde se fugaba la riqueza nacional. Por eso reaccionaron con tanta agresividad, por eso no buscaron el diálogo, por eso se fueron directamente a la yugular, al Banco Mundial, intentando convertir un terreno ejidal en un botín multimillonario de 3.000 millones de dólares. Para ellos, esto no era un simple juicio de linderos, era una apuesta estratégica para mantener vivo un modelo de explotación que estaba llegando a su fin. Y aquí es donde la historia adquiere un tono casi irónico, digno de una novela política, porque cuando Access Business Group llega al CIA, presenta su argumento estrella: el Tratado de Libre Comercio me protege. Yo compré estas tierras bajo ese tratado y México debe respetar ese acuerdo. Pero se les olvidó o eligieron ignorar un detalle elemental: ese tratado ya no existe. Aunque esto suene evidente para cualquier estudiante de Derecho, ellos apostaron todo su capital político a que el Tribunal Internacional aceptaría revivir reglas muertas para favorecerlos simplemente por ser quienes son. Permítame decirle algo, desde la experiencia del análisis geopolítico. Cuando una corporación poderosa insiste en usar regulaciones extintas, no es por ignorancia, es por cálculo frío. Es la prueba de que durante años han ganado juicios en tribunales donde América Latina casi siempre pierde, acostumbrados a que las reglas se doblen a su favor. Es la evidencia de que creían poder torcer la realidad jurídica de México simplemente por su nombre, por su origen estadounidense y por su tamaño financiero, pero esta vez se encontraron con una pared de concreto. México llegó al arbitraje con una posición sólida, rocosa e inamovible. No existe el viejo tratado. La propiedad de Guidal es intocable constitucionalmente y el tratado vigente, el TEMEC, no permite este tipo de abusos retroactivos. Y el CIA, por primera vez en muchísimo tiempo, no tuvo más remedio que dar la razón a México. Ahí cambió todo el panorama. Pero no se equivoque, lo que más les dolió no fue perder el caso legal. Lo que más les dolió, lo que realmente les quema, fue el mensaje implícito en la sentencia. Porque en la historia del Banco Mundial, cada vez que un país latinoamericano ganaba un caso de este calibre, se enviaba una señal que estremecía los cimientos del sistema financiero neocolonial. Los gigantes ya no eran intocables. Los tratados viejos ya no servían como escudo impune. Las reglas podían aplicarse de forma imparcial, incluso cuando había miles de millones de dólares en juego. Y encima, para añadir sal a la herida, el tribunal les ordenó pagar 300.000 a México. Eso no lo vieron venir ni en sus peores pesadillas. Eso fue un golpe directo al orgullo corporativo y al mito de la invencibilidad estadounidense. De hecho,
En los círculos energéticos y legales de Washington, esto se lee como una derrota doble y humillante. Perdieron el caso y perdieron la narrativa. Perder dinero duele en el balance trimestral, pero perder influencia duele en el largo plazo. Y este es el punto donde conviene reflexionar sobre el contexto político actual, porque esta victoria jurídica coincide con un momento en que Estados Unidos está intentando desesperadamente reafirmar su dominio energético global en plena disputa geopolítica con China por el control del litio y los minerales estratégicos. Coincide también con una etapa en la que líderes como Donald Trump han usado el tema energético para justificar presiones, amenazas de aranceles y discursos sobre la supuesta debilidad y dependencia mexicana. Que México gane un caso así, precisamente en un tribunal inclinado históricamente hacia los intereses de Washington, no solo les irrita, les desarma un argumento central de su campaña. Y esto explica muchas cosas que vemos en las noticias diarias. Explica por qué, cada vez que México triunfa en un arbitraje internacional, ciertos sectores en Estados Unidos, aliados con grupos dentro de México, reaccionan con movimientos políticos, mediáticos o económicos destinados a generar ruido y distracción. No es paranoia, amigos, es un patrón observable, es estadística pura aplicada a la política. Cuando la narrativa hegemónica se fractura, aparece la búsqueda desesperada de recuperar el control por otras vías, generalmente menos transparentes. Pero aquí es donde debemos levantar la mirada y observar el largo plazo, porque Access Business Group pensó que podía usar el caso para abrir una puerta peligrosa. Si ellos ganaban, sentaban jurisprudencia. Otras empresas estadounidenses podrían haber venido en fila a reclamar ejidos, concesiones antiguas, títulos mal otorgados o acuerdos turbios de la década de los 90. Una victoria suya habría creado un efecto dominó devastador para la estructura agraria y la soberanía territorial de México. Hoy esa puerta está cerrada con candado y cerrojo, cerrada por decisión internacional, cerrada por jurisprudencia, cerrada por una defensa jurídica bien armada y cerrada, sobre todo porque México aprendió la lección más dura y costosa del neoliberalismo. Lo que se entrega una vez por debilidad, toma generaciones enteras recuperar. Por eso este fallo no es un evento aislado en una corte lejana. Es la demostración palpable de que México ya no juega a perder terreno, juega a recuperarlo centímetro a centímetro. Y créame, en Washington eso genera una incomodidad palpable. Este caso también señala algo que pocas veces se dice en voz alta en los análisis convencionales. La política energética mexicana actual, tan criticada, atacada y demonizada desde el norte y por sus voceros locales, no fue solo un ajuste administrativo, fue una línea divisoria histórica. Fue el momento en que México dejó claro que sus recursos estratégicos no serían más un accesorio barato de los intereses industriales externos, y este fallo internacional es, en esencia, un reconocimiento jurídico global de ese cambio de paradigma. No hay discurso político, por más incendiario que sea, que pueda modificar esa realidad legal. Una empresa que se creía dueña de un ejido completo perdió en el tribunal más favorable para ella y ahora debe pagar por su osadía. Eso para ciertos líderes estadounidenses acostumbrados a ganar siempre es un trago amargo, muy amargo, difícil de digerir. Y créame, en las campañas electorales, en los foros energéticos de Houston, en los pasillos legislativos del Capitolio, lo están sintiendo. Saben que si México sigue ganando casos así, si sigue cerrando huecos legales heredados de los 90, si sigue defendiendo sus recursos estratégicos con la ley en la mano, entonces la relación de poder cambiará para siempre. Y eso, en la lógica de suma cero de Trump, es una derrota geopolítica inaceptable. Y ahora llegamos a una parte que, como analista que ha visto pasar muchas administraciones, me parece fundamental para entender lo que realmente está en juego: la relación intrínseca entre soberanía territorial, arbitraje internacional y narrativa política.
porque cuando un país le gana un juicio de esta magnitud a una empresa respaldada por los intereses estratégicos de la mayor potencia del mundo, no estamos viendo simplemente un triunfo de abogados. Estamos presenciando un reacomodo silencioso, pero tectónico, del equilibrio de poder, de esos cambios que no se anuncian con trompetas en los periódicos, pero que se sienten en la vibración de los mercados, en el nerviosismo de los gabinetes y, sobre todo, en el cambio de tono del discurso político. Access Business Group creía que podía apropiarse de un ejido mexicano, y no era cualquier ejido, era tierra fértil, tierra útil, tierra con potencial económico a largo plazo, tierras que para ellos representaban una plataforma ideal para insertarse en la cadena global de suministro de minerales críticos. Pero cuando el Estado mexicano recupera ese terreno y lo devuelve a un proceso agrario tradicional, Estados Unidos recibe un mensaje cifrado pero claro: ya no pueden apoyarse en las viejas reglas para colonizar legalmente tierras mexicanas. Y si algo irrita a Washington, y especialmente a figuras autoritarias que basan su fuerza en la intimidación, es perder la capacidad de presión basada en tratados antiguos, acuerdos incompletos o vacíos legales, porque durante años esa ambigüedad fue su mayor ventaja competitiva. Pensemos un momento con frialdad en lo que habría significado que ellos ganaran. Si el Tribunal del Banco Mundial hubiese validado el argumento de que esta empresa tenía derecho sobre ese ejido porque supuestamente lo adquirieron bajo el viejo tratado comercial, la puerta habría quedado abierta de par en par que otras empresas hicieran lo mismo. Habríamos visto una avalancha de litigios, reabrir casos cerrados, reclamar terrenos costeros, exigir indemnizaciones multimillonarias, usar acuerdos viejos para drenar los recursos públicos mexicanos que deberían ir a hospitales o escuelas. Habría sido un saqueo legalizado.